Perfecto, muy bien. Entonces hoy vamos a hablar un poco de la neurobiología de la ansiedad, pero también aprovecho para hacer la introducción al curso. Entonces, este curso lo vamos a dar entre 3 personas. Soy yo, otra psiquiatra que se llama Carla, no es cierto, no se llama Carla, se llama la asistente, Sara es otra compañera mía que es psiquiatra, las dos somos especialistas en trastornos del estado de ánimo. ¿Eso qué quiere decir? Somos especialistas en depresión y trastorno bipolar. La parte más importante del curso, todo el centro, 4 sesiones de en medio, las va a dar Ángeles. Ángeles es una psicóloga que es especialista en terapia cognitivo-conductual, y es muy buena, y justamente es parte de lo que les voy a explicar hoy, por qué es tan necesario tener los dos enfoques, o sea, tener por un lado el punto de vista del psiquiatra y el manejo farmacológico, y por otro lado el manejo desde el lado de la psicoterapia. Y espero que logre transmitirles por qué es tan importante que sean ambos y que no se contraponen uno con el otro, más bien la idea es que se ayuden el uno del otro, ¿no? Entonces vamos a ir partiendo de esto conforme vayamos empezando. A lo mejor les voy a hacer algunas preguntas, como cuáles son sus experiencias personales, si se identifican con algunas de las cosas que vemos, etcétera, porque aquí englobamos todos los trastornos de ansiedad. A lo mejor algunos de ustedes han tenido trastorno de pánico, a lo mejor otros de ustedes se conectaron porque lo que tienen son fobias, a lo mejor alguien más es porque tiene ansiedad generalizada, de forma que también lo que tiene es mucha ansiedad a lo largo de los días, de forma muy constante. Entonces son un poco diferentes, pero tienen mucho en común. Entonces nos vamos a enfocar hoy en ver qué es lo que tienen en común, y a lo largo de todo el curso en las estrategias que sirven en común, y probablemente conforme los vayamos conociendo, pues sí habrá algunas que se adaptarán un poco más a su situación particular, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con la presentación. Entonces, vamos a ver la neurobiología de la ansiedad, así llamamos a la clase del día de hoy. Eso qué quiere decir es explicar un poquito cuál es el mecanismo neurológico de por qué existen trastornos de ansiedad. Primero tenemos que empezar por saber qué es ansiedad, y después delimitar dónde está esa delgada, a veces muy difusa raya entre la ansiedad normal y cuando ya es un trastorno. Y después vamos a ir viendo poco a poco qué tanto le afecta a la población, por qué es tan importante tratarla, qué puede ocurrir si no la tratamos, etcétera. ¿Okay? Entonces, primero, ¿qué es la ansiedad? Primero es importante saber que la ansiedad es normal. O sea, la ansiedad es parte de las emociones que nosotros tenemos, igual que la tristeza y el enojo y la felicidad, pues son algo que todos los organismos sienten, ¿no? O sea, que los humanos sienten, y de hecho no solo los humanos, sino que todos los mamíferos son capaces de tener ansiedad y de tener miedo. Entonces son respuestas que son normales. Ahora, el grado en el que se presenten es lo que va a determinar cuando ya le decimos que es un trastorno, ¿ok? Entonces, como pueden ver, es una respuesta que es fisiológica. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro organismo la produce, y que fisiológico a diferencia de patológico, es decir, es normal, no una enfermedad, y que genera también conductas con el fin de evitar un daño. O sea, tiene una razón de ser evolutiva. Es decir, si nosotros no fuéramos capaces de desencadenar una respuesta como la que se da cuando estamos ansiosos ante un peligro, pues nos moriríamos y después ya no podríamos transmitir nuestros genes. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, es necesario que exista la ansiedad, y justamente es un estado que provoca cambios a muchos niveles. O sea, provoca cambios en nuestra forma de pensar. O sea, va a hacer que nosotros estemos muy alertas y pensando en eso. O sea, cuando hay un peligro enfrente, se van a bloquear, digamos, los pensamientos innecesarios. O sea, no vamos a estar tratando de decidir cómo salimos de una situación peligrosa. Por ejemplo, empieza a temblar y yo no voy a estar pensando, mañana tengo que ir por leche. ¿Me explico? O sea, hay una parte del cerebro que va a hacer que se bloqueen todos los pensamientos que no sirven para resolver esa situación. Por otro lado, también hay cambios a nivel de nuestro organismo.
Entonces, eso, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Se prepara para huir. Entonces, nuestro corazón se acelera, la presión arterial aumenta, la respiración aumenta en frecuencia, de forma que estamos listos para correr si es necesario, ¿no? Si esto no fuera así y nuestro corazón no se acelerara a la hora que tenemos que correr, pues no podríamos alcanzar la velocidad adecuada, ¿no? Los músculos se tensan y además también se centra en los movimientos gruesos. Por eso es que si de repente estamos muy nerviosos y queremos a todo correr, abrir la llave, porque la llave de la puerta, meter la llave y abrirla para salir corriendo, no podemos, porque los movimientos finos están bloqueados y lo que tenemos son los movimientos grandes, como para golpear, para defendernos, para bloquear, correr. Entonces, eso son parte de todas esas conductas para que pase así. Y conductuales, es decir, cambian lo que yo estoy haciendo, mi forma de actuar en ese momento, ¿no? Y todo esto con el fin de aumentar nuestra probabilidad de sobrevivir. Ahora, existe una diferencia entre la ansiedad y el miedo. Aquí nos vamos a centrar en una cosa muy, muy particular, una diferencia muy, muy particular. La ansiedad vamos a denominar la ansiedad cuando el peligro no está ahí, ¿no? O sea, la amenaza no está presente. Y el miedo, una vez que la amenaza sí está presente, ¿no? Entonces, en la ansiedad es un estado de preparación para algo que estamos anticipando que puede ocurrir. Y en el miedo, la respuesta se da ante una amenaza que ya está ahí. Entonces, lo vamos a ver ahorita con un ejemplo un poquito más claro. Entonces, por ejemplo, yo estoy muy nerviosa cuando me pongo a pensar qué pasaría si pudiera temblar, y entonces a lo mejor el hecho de pensar que vivimos en una zona sísmica me puede poner muy nerviosa, pero claramente ahorita no está temblando, ¿no? Y la diferencia es la emoción que yo voy a sentir cuando en este momento está propiamente temblando o estoy escuchando la alarma sísmica, y esa reacción que tengo, esa la vamos a denominar miedo, ¿ok? O sea, ahí es cuando ya está ahí claramente y el otro es más bien algo anticipado o incluso algo que nosotros estamos interpretando de una forma distorsionada. Esta parte es muy importante porque va a ser una parte central de lo que van a ver en el enfoque cognitivo de cómo manejar estas cosas. O sea, mucho del enfoque que se hace en psicoterapia es ayudarte a identificar que son dos cosas diferentes. O sea, uno es lo que ahorita está pasando y otra cosa es lo que podría pasar y se vale anticipar. Claramente nos ayuda el poder anticipar los peligros, pero tenemos que saber que no podemos actuar como si estuviera pasando, porque eso ya no es adaptativo. O sea, si yo me pongo a pensar, ok, ¿qué haría yo si estuviera temblando? ¿Qué voy a hacer? Etcétera. No sirve de nada que yo actúe como si estuviera temblando. O sea, si ahorita yo me salgo corriendo por las escaleras para llegar al... pues eso claramente no sirve de nada, porque ahorita eso no está pasando, ¿no? Entonces, es importante, es parte de la ayuda de lograr centrar el aquí y ahora y con eso mediar, ¿no? Y luego poder también percibir que cuántos de ellos son reales y cuántos de ellos son miedos que nosotros imaginamos como mucho más probables de lo que realmente son. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo consideramos que esto ya es un trastorno? Entonces les decía, la ansiedad es evolutiva, es necesaria para la supervivencia, el miedo también, por supuesto, y ¿cuándo consideramos que esto ya no es algo que está ayudándonos, ¿no? Pues justamente cuando consideramos un trastorno, cuando las respuestas ya son persistentes, son exageradas, cuando son excesivas, ¿no? Inapropiadas para la situación, cuando ya no las puedo tener bajo control, cuando sigue ahí a pesar de que ya retiré el estímulo, y sobre todo porque ya no tienen un valor adaptativo. O sea, el que esté presente la ansiedad todos los días y me quite el sueño no me ayuda necesariamente a resolver el problema. Y además tienen ya un impacto en nuestra calidad de vida. O sea, el que yo esté nerviosa todo el tiempo no me ayuda a estar mejor. El que yo me pueda poner nerviosa cuando hay una situación de peligro me ayuda. Pero el que yo esté nerviosa todo el día y todo el día le esté dando vueltas y vueltas y vueltas a un mismo asunto que no tiene solución, no me ayuda. Y claramente va en detrimento de mi calidad de vida. O sea, poco a poco empieza a afectar mis relaciones personales, empieza a afectar mi relación con las personas que tengo cercanas, puede hacer que ya no pueda desempeñar mis tareas, que ya esté fallando en el trabajo, etcétera. ¿Ok?
Ahora, ¿es frecuente que esto se vuelva un trastorno? Sí, es muy frecuente. Eh, se estima que 1 de cada 4 personas van a presentar a lo largo de su vida un trastorno de ansiedad, es decir, que o han tenido, o están teniendo, o van a tener un trastorno de ansiedad, 1 de cada 4 personas. Entonces eso es altísimo, eso es más alto que la diabetes, y la diabetes es una cosa muy prevalente. Se estima que ahorita, o sea, que si nosotros hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a los mexicanos, bueno, así es como la hicieron, nada más que no es de ahorita, esa encuesta la hicieron en el año 2000, pero en ese año 2000 le preguntaban a la gente, ¿en los últimos 12 meses has presentado alguno de los siguientes síntomas? Y el 30% respondió que en esos últimos 12 meses había presentado un trastorno de ansiedad. Entonces, como ven, es algo sumamente frecuente. Es mucho más frecuente incluso que la depresión y el abuso de sustancias, que son los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Entonces, este está incluso por encima. Y justamente, como pueden ver, tiene el primer lugar en costos para los sistemas de salud. Vamos a ir viendo justo cuando vean la parte de neurobiología, creo que va a quedar un poco más claro por qué es una enfermedad que afecta, que desencadena cosas tan graves. O sea, cómo es que de una cosa que es un problema de ansiedad que normalmente sería evolutivo, cómo puede llegar a cosas tan graves como muerte prematura, discapacidad, principal causa de ausentismo laboral, altos costos de sistemas de salud. ¿Okay? Aquí lo que les quiero mostrar es que la ansiedad, a diferencia de otros trastornos que denominamos mentales, es una enfermedad que suele debutar muy temprano en la vida. Entonces, en esta gráfica, lo que les quiero mostrar es que aquí lo que vemos en esta gráfica es la edad. Lo que vemos en esta gráfica de este lado es la edad, y de este lado es la probabilidad que se va acumulando de iniciar con un trastorno de ansiedad. Entonces aquí, cuando marcamos un puntito, quiere decir que alguien debutó, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que prácticamente estos trastornos no están presentes hasta los 5 años. Pero una vez que la persona tiene 5 años, empiezan a presentarse, empiezan a debutar los primeros trastornos de ansiedad. Y para cuando llegamos a los 15 años de edad, el 50% de las personas ya se enfrentaron, ya debutaron con esto, ¿no? Hasta que finalmente hay algunos que debutan muy tarde, debutan hasta los 55 años de edad. O sea, puede haber gente que debuta muy, muy temprano en su vida, desde la infancia, y hay personas que pueden presentar el trastorno de ansiedad hasta la edad adulta, ¿no? Pero la mayoría lo presenta tempranamente en su vida, de hecho la mitad, en los primeros 15 años de vida, inician con eso. En los niños la ansiedad es un poco diferente que en los adultos, más bien ahí lo que vemos es ansiedad de separación, vemos fobias, ¿no? En los adultos es más frecuente que haya trastornos por crisis trastorno por crisis de ansiedad o pánico, ansiedad generalizada, la comorbilidad con abuso de sustancias y todo eso empieza ya pasando finales de la adolescencia y inicio de la edad adulta, ¿no? Entonces son un poquito diferentes, pero como pueden ver son enfermedades que se presentan desde la infancia, desde allí inician. Ok, entonces, ¿cuáles son los trastornos de ansiedad de acuerdo a la clasificación que tenemos nosotros de los trastornos mentales? Entonces, como pueden ver, son muchos los diagnósticos específicos que corresponden al gran grupo de trastornos de ansiedad. Entonces, tenemos un gran grupo al que denominamos trastornos de ansiedad. De hecho, hasta la última edición, que era el DSM-4, todavía el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados con trauma y factores de estrés se consideraban dentro del grupo de las enfermedades de trastornos ansiosos. En realidad no es que salgan porque ya no son ansiosos, no, salen porque se piensa que al darles una clasificación particular va a facilitar su estudio y va a facilitar que se encuentren tratamientos específicos para estos porque tienen características muy particulares. Sin embargo,
su centro es ampliamente compartida con todos los otros trastornos de ansiedad. ¿Okay? Okay. Entonces, de aquí lo que les marco acá arriba son pues las dos más frecuentes, que son el trastorno de ansiedad generalizada, por lo menos más frecuentes a nivel de la consulta. A nivel poblacional, lo más frecuente es la fobia específica. Lo que pasa es que, como vamos a ver un poquito más adelante, hay severidad en cualquiera de estos trastornos. O sea, puede haber gente que lo tiene muy leve y puede haber gente que lo tiene muy severo. Entonces, la más frecuente es la fobia específica, pero afortunadamente, la mayor parte de la gente tiene una fobia muy leve. Entonces, por ejemplo, le tiene miedo a las arañas, pero es puntualmente a las arañas, y lo puede manejar bastante bien, ¿no? Excepto cuando se topa con una araña, ¿no? Entonces, viviendo en la ciudad, pues, no hay mayor problema, entonces pues, tampoco ven la necesidad de acudir a atenderse, ¿no? Entonces, aunque son las más frecuentes, no necesariamente son tan incapacitantes. Ahora, la ansiedad generalizada y el trastorno de pánico, en particular el trastorno de pánico, es rarísimo que alguien lo aguante sin llevar tratamiento, porque son episodios muy desagradables, ¿no? Y que incapacitan por completo a la persona en el momento puntual en el que ocurren. Entonces, realmente es raro que una persona vaya por la vida con crisis de pánico y no busque ayuda, porque sí son muy incapacitantes. Pero forman parte de otros grupos de trastornos de ansiedad y comparten con ellos muchos de los síntomas, ¿no? Ahora, aquí la comorbilidad, es decir, que dos entidades diagnósticas estén presentes, es la regla, no la excepción. O sea, ¿qué es lo más frecuente? Que si tenemos a una persona que tiene alguna enfermedad ansiosa, tenga varias formas de presentación. O sea, es muy probable que si tienen ansiedad generalizada también hayan tenido crisis de pánico. Es muy probable que si tienen agorafobia también tengan ansiedad social, ¿no? Entonces, muchas veces tienen varios diagnósticos ansiosos. Yo la verdad es que siento que llega un punto en el que es un poquito ocioso tratar de determinar exactamente cuáles y cuántos tienen, ¿no? Tienen muchas bases comunes, el tratamiento es común a todos, entonces no todo el tiempo es necesario ser como tan minucioso en saber exactamente si tienes 2 o 3 trastornos, ¿no? Pero sí es frecuente, o sea, es muy frecuente que tengan varias veces. O sea, una persona que suele ser ansiosa en su forma general de ser, es muy probable que tenga alguna fobia, es muy probable que no le guste hablar en público, etcétera, ¿no? Y lo que más preocupa no es eso, sino que también suelen estar acompañadas de otras enfermedades. Entonces ya no solo enfermedades dentro del mismo grupo ansioso, que son, yo les llamaría como diferentes manifestaciones de un mismo síndrome ansioso, sino que también se suelen acompañar en una relación que es muy difícil de determinar cuál fue antes y cuál fue después. O sea, se empeoran la una a la otra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas otras con las que están muy frecuentemente relacionados? Abuso de sustancias, depresión, enfermedades médicas, por ejemplo, problemas de hipertensión arterial, por ejemplo, problemas metabólicos, por ejemplo, problemas tiroideos y otros trastornos mentales. Por ejemplo, es muy frecuente que las personas que tienen trastorno bipolar tengan también ansiedad generalizada, o por lo menos si no logran cumplir un criterio, en los criterios estrictos de un trastorno de ansiedad, a lo mejor no lo cumplen estrictamente, pero aún así tienen momentos de la vida en los que tienen ansiedad bárbara, ¿no? Y que por supuesto empeora el pronóstico de la enfermedad, es decir, hace que sea más difícil de tratar, les provoca recaídas, y merma muy importantemente su calidad de vida. O sea, por ejemplo, en bipolares, que es mi especialidad, encontramos que los bipolares, a pesar de que ya no estaban en depresión y ya no estaban en manía, que se supone que entonces ya estarían bien, cuando les preguntábamos si estaban ansiosos, estaban súper ansiosos, les hacíamos escalas de ansiedad y estaban súper ansiosos, y aquellos que estaban ansiosos, pues por supuesto, tenían una calidad de vida súper baja, ¿no?
Y eso era culpa de la ansiedad, porque el trastorno bipolar estaba controlado, ¿no? Entonces la ansiedad era la que estaba impidiendo que regresaran a trabajar, impidiendo que lograran desempeñarse claramente, a pesar de que el trastorno bipolar ya estaba bajo control. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la ansiedad? Aquí es donde me voy a detener un poquito y quisiera preguntarles a ustedes cuáles son las manifestaciones que ustedes tienen y que me contaran un poquito de ustedes por qué tomaron este curso. ¿Puedo participar? Sí, Mónica, adelante. Bueno, a mí lo que me pasa es que cuando tengo este trastorno así como muy visible, o sea, verdaderamente monto como en cólera, se me obnubila el entendimiento y puedo ser muy ruda con mi estilo de ser, con quien estoy interactuando. Y la verdad es que, pues eso me deja consecuencias que no me gustan, que me generan problemas. Ok. ¿Notas cambios en tu estado físico, en tu cuerpo? Sí, en mi respiración, me pongo tensa, rígida, sí se me acelera el corazón, sí, claro. Ok. Y efectivamente cuando pasa el estímulo, digamos, sí me quedo mal, me quedo afectada. Eso, ok. ¿Alguna vez eso es tan importante que también te quite el sueño o te afecte el apetito? Y me quita el sueño, por supuesto, si llego a despertar en la noche y sobre todo en mi caso incrementa el dolor físico crónico que tengo. Exactamente, ok, exacto, ahí está. Qué bueno que lo mencionas, muy justo eso es la relación que existe entre las enfermedades médicas y los trastornos de ansiedad, ¿no? O sea, uno agrava el otro. O sea, probablemente cuando tienes crisis de dolor estás mucho más tensa, mucho más nerviosa y a la vez eso empeora tu manejo del dolor. Sí. Ok, muy bien, gracias, Moni. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? Bueno, yo soy Jorge y bueno, sí también en cuanto a la respiración siento que me hace falta la respiración, empiezan taquicardias, tengo una sensación como de desmayo, en un ataque de ansiedad pues me sucede esto y bueno, sí, me bombardea con pensamientos, ¿no? Negativos en ese momento de pasión. Eso, exacto. Ok. ¿Y tú notaste cuándo empezó esto, Jorge? Bueno, yo empecé, estoy haciendo actualmente terapia y bueno, desde niño, desde muy niño, desde los aproximadamente 5, 6 años que iba a la primaria, y comencé con esto, fue subiendo de intensidad conforme fui avanzando. Por ejemplo, ahorita, bueno, tengo 28 años y actualmente de repente cuando estoy laborando me ocurren este tipo de episodios. Desde antes se manifestaban de diferente forma, pero ahora es cuando son más intensos. Eso se ha ido agravando. Así es. Eso. ¿Y tú notas, Jorge, que haya algunas situaciones o eventos en tu vida que hayan hecho que esto se vuelva más difícil? Claro, sí, por ejemplo, bueno, ahora tengo un esquema de home office. Y bueno, por ejemplo, en trabajos en donde he estado en la oficina, pues sí se me hace más difícil estar ahí y presentar alguno de estos eventos. Digo, mi forma de ser también siempre ha sido un poco ansiosa, pero sí se ha acrecentado esto y bueno, actualmente sí se me está generando, por ejemplo, que no tengo, no quiero salir de casa, ¿no? Me cuesta mucho trabajo en estos momentos. Eso, por eso lo tomaste en línea. No, bueno, yo iba a ir presencial, pero bueno, ahorita tuve unos asuntos en el trabajo, entonces me tuve que quedar. Bueno, ok. Pero sí, me cuesta trabajo, por ejemplo, salir y estar en algún otro lugar, ¿no? Por ejemplo, también en la escuela me ha generado problemas porque, pues, por el ausentismo que tengo, pues, se ha prolongado, ¿no? Eso, ok. Sí, perfecto, Jorge, te agradezco mucho.
Sí, ahorita vamos a ver cómo esas historias empatan con lo que yo voy a decir. Entonces, como ya decían Mónica y me voy a comer como decían ya Jorge y Mónica, en efecto hay cambios que se presentan a nivel del cuerpo, cambios que se presentan a nivel de nuestro pensamiento y cambios que se presentan en nuestra conducta, ¿no? Entonces, a nivel del cuerpo, ¿qué sentimos? Pues básicamente son todo lo que haría nuestro cuerpo para huir, como les decía yo en un principio, ¿no? Entonces van a sentir tensión muscular, palpitaciones, aumento en la respiración, mareo, náuseas, boca seca, sudoración, pueden tener dificultades para dormir, dolores de cabeza, fatiga, eso es muy importante. Muchas veces mis pacientes me dicen, oye María, es que yo no entiendo por qué estoy tan cansada, o sea, ¿no será que tengo alguna otra cosa que tú no has detectado? Y bueno, sí, o sea, siempre cabe esa posibilidad, pero una vez que ya descartamos otras cosas, pues no hay que olvidar que es súper cansado estar ansioso todo el día. O sea, es como si estuvieran corriendo todo el día. O sea, sus músculos están activos de forma constante, están tensos, y pues también por eso dan dolores de cabeza, porque uno está con los músculos súper tensos, es como si ustedes estuvieran haciendo 100 abdominales, ¿me explico? O sea, sí. Después de hacer 100 abdominales es esperable que les duela, ¿no?, el abdomen. Entonces, pues ahora es igual, o sea, si ustedes están tensos todo el día, pues claramente les va a doler la cabeza, porque la cabeza duele o porque los músculos se están apretando o porque se está irritando la capita que cubre el cerebro. En realidad, esa es la parte que duele del cerebro, el cerebro no duele en otra parte. Entonces, lo más frecuente de los dolores de cabeza es justamente que se tensen los músculos y entonces es como si tuviéramos un abdominal aquí en la sien, ¿no? Y entonces que estuvimos todo el día así, apretando la boca de lo tensos que estábamos. Entonces un dolorón de cabeza o un dolorón de nuca porque estuvimos todo el tiempo súper tensos acá. Entonces eso hace que duela mucho y es muy cansado. O sea, nuestro cerebro ha estado a 1000 por hora todo el día, dale que dale con los problemas, ¿no? No estamos durmiendo bien, entonces claro que estamos cansadísimos, pues sí estamos quemando un montón de energía, ¿ok? Ahora, a nivel cognitivo, justamente suele venir como por oleada el pensar todo lo malo que puede ocurrir. Es como si alguien cerrara la puerta a los pensamientos positivos y viene así una gran oleada de todos los pensamientos negativos y los otros no los podemos ni ver. Además vienen como atropellándose los unos a los otros. Y suele haber como yo le llamo como una avalancha, ¿no? Entonces va haciéndose una bolita de nieve hasta que acaba en una gran avalancha de pensamientos negativos. Y de además irnos haciendo cada vez más chiquitos, cada vez con menos sensación de poderlo enfrentar. Y a nivel conductual, pues eso, expresiones expresiones faciales que indican nuestro estado de ánimo, va a cambiar nuestro patrón de comunicación, como decía Moni, de pronto digo cosas que no debía decir y de las que me arrepiento. Va a estar uno, por supuesto, inquieto, muy probablemente van a haber conductas de evitación o de escape, ¿no? Y tareas de vigilancia. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a estar hiperalertas. O sea, también algo que es muy común que pase en esto es que te digan, es como si se agudizaran todos mis sentidos. Sí, claramente se agudizan todos los sentidos. O sea, hay una descarga de adrenalina y todos nuestros sentidos están muchísimo más sensibles. Entonces escuchamos mucho mejor los ruidos, sentimos las cosas mucho más, podemos ver incluso con mejor claridad, con mayor nitidez. Y todo eso es evolutivamente útil, porque pues entonces podemos detectar de dónde nos va a saltar el león, ¿no? Ahora, pues viviendo en una sociedad urbana y principalmente de humanos, donde los peligros no son leones, pues nos sirve de mucho, ¿no? Entonces, ahí generan problemas. Entonces, volviendo un poco a la parte de severidad que les mencionaba hace ratito, justamente voy a aprovechar un poquito tu relato, Jorge, para mostrar un poco con tu ejemplo también cómo esto puede ir evolucionando, ¿no? Y no necesariamente evoluciona. O sea, hay personas que lo tienen leve y lo tienen leve toda la vida, y hay personas que debutan con esto severo y lo tienen severo toda la vida. Pero hay personas que tenían esto leve y después de un evento o una situación o una temporada de mucho estrés, avanzan como a la siguiente fase donde ya es moderado y a la siguiente donde ya es severo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en leve, ¿qué diríamos? Bueno, a lo mejor aquí estaríamos hablando de alguien que tiene fobia social. Entonces, a lo mejor cuando lo tiene leve,
solamente se presenta en juntas de trabajo. Y a lo mejor solamente en las juntas de trabajo en las que le toca explicar el desempeño de su área, ¿no? Entonces, en esa situación específica, se pone muy nervioso, le cuesta trabajo hablar, se le traba la lengua cuando quiere decir las cosas. Entonces, claramente ya es un problema porque ya está afectando el trabajo, ya la gente va a estar fijándose más en cómo se nos traba la lengua y en lo nerviosos que estamos que en lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, claramente está afectando ya nuestro trabajo. A un nivel moderado ya se empieza a presentar en diferentes situaciones, ¿no? O sea, ya no es solamente en esa junta muy puntual, sino que además ahora ya también si voy a una fiesta y no conozco a la gente, ya me empiezo a poner preocupada, entonces ya me dejan de invitar mis amigos a las fiestas porque nunca quiero ir, y entonces ya empieza a afectar más áreas de mi vida, y se presenta también en más áreas de mi vida. Y ya a nivel severo, ya está presente en la mayoría de mis interacciones sociales. O sea, prácticamente cada vez que tengo que entrar en contacto con un ser humano, yo me pongo muy mal, ¿no? Y no lo puedo manejar, me pongo muy, muy ansioso, entro en una crisis y empiezo a sentir miedo. Empiezo a sentir miedo, aunque claramente es ansiedad porque no está pasando nada, ¿no? No hay una amenaza. Puede eso resultar en pérdida del trabajo y aislamiento social. Algunas personas, en efecto, logran adecuar mucho su vida de forma que no tengan que enfrentarse a la ansiedad, ¿no? Entonces, eso, si yo tengo fobia social, voy a buscar tener los menores contactos posibles, desde luego no me voy a poner en el área de relaciones humanas de la empresa, ¿no? Voy a tratar de evitar todos esos contactos y me voy a ir como protegiendo, para que mi vida siga funcionando. Eso puede servir, incluso puede servir durante muchos años, pero algo que yo pienso que verán con Ángeles es que tiene un costo que pagar, y es que en lugar de irnos adaptando a esas situaciones y tolerándolas cada vez más, cada vez las toleramos menos. Entonces al principio generaba malestar ver a alguien y ahora hace 6 meses que no veo a nadie, entonces ahora veo a alguien y crisis de pánico. ¿Me explico? Entonces ahora es peor. O sea, no solo no es igual que antes, sino que ahora es mucho peor. Ahora no tolero ver a nadie, ¿no? Entonces, el adaptarse como a la ansiedad, que sea la ansiedad la que dicte cómo nos vamos a adaptar a la vida, puede tener un costo muy alto, aunque nos permita muchas veces funcionar incluso durante años. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no se trata? Pues cerca del 40% de las personas que lo presentaban en la infancia y en la adolescencia, en la edad adulta ya no lo presentan. O sea, si hay un grupo de personas que lo presentaban y después ya se les quita, ¿no? No es que se les quite, es que muy probablemente aprenden a manejarlo, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues, son muchas cosas las que interactúan. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero son muchas cosas las que están interactuando para que se genere un trastorno. Y por lo tanto, también son muchas, afortunadamente, las que pueden ayudarnos a que este trastorno se controle mejor. Entonces, a lo mejor ese 40% de las personas no se trataron en lo que nosotros llamaríamos como un tratamiento formal, o sea, no acudieron al psiquiatra, no fueron a psicoterapia, pero sí que tuvieron un maestro que les ayudaba a lidiar con eso, tuvieron un grupo de amigos que lo ayudaba a que no se estresara tanto en las presentaciones en clase, ¿no? Y poco a poco se fue enfrentando a esas situaciones y se fue adaptando y llega a la vida adulta y ya no tiene tanto problema, ¿no? En los demás suele tener un curso crónico, es decir, está ahí presente y todo el tiempo, o sea, somos ansiosos y ya no decimos estamos ansiosos, ya decimos somos ansiosos, ¿no? O sea, ya es como nuestra forma de ser, ¿no? Así como tenemos el pelo café o así, ya somos ansiosos, ¿no? Y suele presentarse como por oleadas. O sea, hay momentos donde estamos muy bien y la ansiedad está muy bajo control y momentos donde estamos súper ansiosos, súper mal y lo estamos manejando muy mal, ¿no? También si no se tratan, puede desarrollar otros padecimientos, en particular otros padecimientos psiquiátricos, ¿no? Los dos más frecuentes, depresión y abuso de sustancias. El abuso de sustancias es muy, muy frecuente, en particular se relaciona con alcohol y tabaco. El tabaco se relaciona con casi cualquier cosa, o sea, la verdad es que el tabaco está presente, es muy presente en muchas cosas. Pero aún así, en las personas ansiosas, el tabaco es algo a lo que recurren mucho
por varias razones. Yo diría que una muy importante es que realmente resulta efectivo para tratar la ansiedad. O sea, no les voy a decir que fumen porque es sumamente, o sea, se les cobra muy caro, ¿no? Pero es muy efectivo, ¿por qué? Porque controla la respiración, la nicotina es muy relajante, ¿no? Entonces, en sí esa sustancia es muy relajante y te obliga a que controles tu respiración. Cuando estás fumando, normalmente no estás fumando en mitad de la junta que te puso mal, normalmente ya que terminó la junta te sales, y ya te estás tomando 5 minutos para reconstruirte, ¿no? Y entonces eso te estás tomando todo eso, o sea, estás tomándote un tiempo fuera, estás controlando tu respiración, estás pensando en el cigarro, estás haciendo cosas con las manos, o sea, cosas motoras que están obligando a que tu cerebro deje de estar duro y dale con lo que pasó, ¿no? Entonces hay muchas razones por las que las personas con ansiedad se hacen adictos al cigarro. Ahora, podemos hacer todo eso sin cigarro, ¿no? Que es lo que vamos a aprender ahora. Entonces, sí, te tomas tus 5 minutos, sí sales, sí controlas tu respiración, sí tratas de pensar en otra cosa, sí haces cosas motoras de activación, sí aumentar el riesgo de tener cáncer y enfisema pulmonar, ¿no? Si ven, hay otras muchas cosas que se pueden hacer, no necesitamos recurrir al cigarro, pero claramente es muy frecuente que lo hagan. Otro muy frecuente entre los ansiosos es el alcohol. ¿Por qué? Pues otra vez, porque el alcohol es muy relajante. Entonces, en ese sentido, logra muy bien el cometido que esperamos, que es que se quite este maldito malestar que traigo encima, ¿no? Me siento muy mal, me tomo un par de copas de alcohol y esa sensación desaparece. Ya no me siento tan mal. El asunto es que al principio hace eso. Después pasa lo que les decía yo con no quiero ver a nadie y entonces me aíslo y entonces en 6 meses cuando alguien toca mi puerta yo brinco, ¿no? Entonces aquí si aprendo a manejarlo con alcohol, pues cada vez voy a tolerar menos y menos. Además de que el alcohol nos va a hacer mucho daño, ¿no? Por muchas razones es deleterio. Entonces, no es lo más adecuado tomar el alcohol como si fuera un medicamento. El alcohol es un alimento y se toma cuando a uno se le antoja, pero usarlo como medicamento es muy peligroso. ¿Okay? Y también, si no se trata, pues está asociado a que tenga un curso más severo en los otros padecimientos. Es decir, después de estar muy ansiosa mucho tiempo, es muy probable que acabe en depresión. De hecho, sería muy improbable que no acabara en depresión. Es decir, la forma en la que afecta el estado general de mi vida, mi incapacidad para hacer otras cosas y todo, por supuesto que empiezan a pegarle a mi ánimo. Y empiezo a ya no sentirme capaz de disfrutar, empiezo a estar triste, ¿no? Y entonces se complica con una depresión. Y además esa depresión va a ser más difícil de tratar que una depresión que no tiene síntomas de ansiedad o que no venía como de consecuencia de un trastorno de ansiedad no tratado. ¿Okay? Ahora, ¿por qué se dan estos trastornos de ansiedad? O sea, ¿qué hace que esta ansiedad que era muy padre evolutivamente, de repente se transforme en esta cosa que se presenta cuando no tendría que presentarse, que no me ayuda para nada, y que está afectando mi vida, ¿no? Entonces, como todas las enfermedades en psiquiatría, son muchos los factores que están interactuando unos con otros, ¿no? Unos factores son genéticos, es decir, tenemos una predisposición genética, es decir, nacimos con una cierta vulnerabilidad. Otros son ambientales, que tienen que ver con las situaciones a las que nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida. Y otros son biológicos. Entonces, estos genéticos y biológicos van un poco de la mano, pero los pongo como en dos apartados separados, porque los genéticos, digamos que nacimos con esa vulnerabilidad, y los biológicos a lo mejor se desencadenan por otra razón, pero después se mantienen de forma permanente. Entonces, ¿a qué nos referimos con que hay factores genéticos? Bueno, sabemos que las enfermedades, los trastornos pues, por ansiedad, son cosas que suelen estar presentes en la familia. Es decir, si yo soy ansiosa, es muy probable que mi hermana también lo sea, es muy probable que mi mamá también lo sea. Y aquí no uso casualmente el apelativo femenino, es mucho más frecuente en una mujer que en un hombre. Aunque en los hombres también se presenta y no es menos severo, o sea, cuando se presenta en un hombre es igual de severo, ¿no? Pero las mujeres tienen una vulnerabilidad mayor a los trastornos de ansiedad. Y eso ocurre en familias. Entonces, el riesgo es de 2 a 4 veces mayor si mis papás tienen un trastorno de ansiedad, alguno de ellos, ¿no?
suele debutar mucho más joven una persona cuando su familia tiene trastornos de ansiedad, y además se asocia con otras cosas. O sea, a lo mejor mis papás no tienen propiamente ansiedad, pero tienen depresión. Alguno de ellos se ha deprimido o tiene depresión recurrente. Aumenta las probabilidades de que su hijo padezca algún trastorno de ansiedad, en particular trastornos de pánico y de ansiedad generalizada. Ahora, ¿qué factores ambientales? Aquí muy importante, en todas las enfermedades psiquiátricas, desde luego, pero en particular con la ansiedad, las experiencias traumáticas de la infancia son algo muy importante. Es decir, que mientras estaban creciendo haya habido problemas de violencia familiar, violencia a cualquier grado. O sea, no necesariamente tenemos que estar hablando de que hubiera golpes en la familia, ¿no? A lo mejor había una violencia emocional y psicológica muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, el que haya habido violencia emocional, el que haya habido carencias económicas, el que haya habido carencia de alimentos, todas estas cosas predisponen muy fuertemente a esto. La crianza, es decir, el estilo con el cual nuestros padres nos enseñan a lidiar con nuestras emociones, a lidiar con las situaciones adversas, también juega un rol muy importante. Qué tanto ellos nos dejan que nos desenvolvamos y qué tanto quieren ellos tener siempre el control y decirnos qué hacer, ¿no? Todas estas cosas influyen, por supuesto, en que uno desarrolle un trastorno de ansiedad o al revés, no lo desarrolle. Y por supuesto, uno que no podemos olvidar para nada, es súper importante en trastornos de ansiedad, la exposición a situaciones estresantes. Entonces, ¿cuáles son situaciones estresantes? Bueno, hay un cierto grado de subjetividad, o sea, hay algunas cosas que le pueden parecer ansioso a uno y a mí no me lo parecen y así. Pero hay unas grandotas que la verdad es que la gran mayoría coincidimos en que son situaciones bien estresantes, ¿no? Entonces, ¿esas cuáles son? O sea, eso sí lo hicieron así con encuestas, así como 100 mexicanos dijeron, así hacen sus encuestas, y me preguntaron, y la mayoría de las personas coincide en que altamente estresante es tener enfermedades familiares, o sea, el haber vivido con alguien que tiene una enfermedad crónica en la familia o una enfermedad difícil en la familia, cáncer, una diabetes de difícil control, me explico, o sea, tener un hermano con discapacidad mental que depende de uno, son altamente estresantes, ¿no? Otras dificultades económicas o la pérdida del empleo, esa claramente es una situación bien estresante. El divorcio también es una situación sumamente estresante para todo el núcleo familiar, lo cual no quiere decir que en la familia hay gente que debería divorciarse y no lo hace, no sea estresante, también eso es sumamente estresante. Pero bueno, lo ponen en términos del divorcio como eso, la gente que claramente puedes identificar que sí, la relación estaba ya muy mal, ¿no? Entonces, claramente, todas esas pueden ocurrir. Y después de estas, ¿cuáles otras? No sé si recuerdan que al principio les decía yo que para el DSM-5 sacaron del grupo de trastornos de ansiedad a los que llamamos trastornos debidos a factores muy estresantes, ¿no? Entonces, en ese se jalan un diagnóstico durísimo que es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Okay. Entonces, lo jalan para acá, no porque no tenga ansioso, por supuesto, o sea, el centro del trastorno de estrés postraumático es estrés, ¿no? O sea, es sumamente, su base es la ansiedad, una ansiedad totalmente descontrolada, ¿no? Lo que pasa es que lo separan porque tiene características muy particulares, para empezar, que es debido a un trauma muy fuerte, o sea, a lo mejor no, en los demás no tiene que haber habido un trauma así de fuerte para que no tenga crisis de pánico, ¿no? Entonces, y la forma de presentación de la ansiedad tiene ciertas peculiaridades que necesitan un tratamiento muy específico, por eso es que lo sacan, pero no quiere decir que no es un trastorno ansioso, por supuesto que es un trastorno ansioso, ¿no? Igual que el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, claramente tiene un centro ansioso brutal, ¿no? Es como el padre de la ansiedad, ¿no? Pero tiene características muy particulares que obligan a un tratamiento muy particular, aunque su centro sea ansioso. Ok, entonces eso, volviendo a los factores ambientales, entonces justamente tomando como ejemplo el trastorno de estrés postraumático, es justo como el mejor ejemplo de cómo una situación de nuestro ambiente puede desencadenar una falla en nuestro sistema para la ansiedad y el miedo. ¿Okay?
Ahora, factores biológicos. Entonces, aquí justamente va a ir de la mano, muy de la mano con la parte genética. Entonces, ¿qué es la parte genética? O sea, aquí sí quisiera detenerme un poquitito. Es muy diferente, y es más, vamos a poner aquí un poquito un esquemita, les voy a hacer un dibujito. Ok. Entonces, hay algunas enfermedades en las que un gen va a dar una sola enfermedad. A un gen se asocia una enfermedad. Hay otras en las que un gen puede dar muchas enfermedades diferentes. Esa misma alteración en el gen puede hacer que yo desarrolle un problema en el corazón, o a lo mejor lo desarrollo en el hígado, o a lo mejor lo desarrollo en el riñón. ¿Ok? Luego hay otras en las que más bien son muchos genes diferentes, y todos ellos, no importa cuál de ellos se altere, solo dan una enfermedad. Es una misma presentación, no importa cuál de los 7 genes sean los que se presentan. Y hay otra, la más compleja de todas, que es que muchos genes pueden dar muchas enfermedades. Y en realidad lo que ocurre es que están interactuando. En realidad lo que tenemos es un gen por aquí, y un gen por acá, y otro gen por allá. Y en realidad están interactuando todos ellos, y ninguno de ellos es esencial para desarrollar la enfermedad. A lo mejor con que estos dos se lleven muy mal, ya la hice. Y a lo mejor estos dos tienen alteraciones leves, pero también tengo una alteración acá, pum, desarrollo la enfermedad. ¿Me explico? Y a lo mejor esta enfermedad no es solamente una muy clara, sino que a veces cuando se combinan A, B y C, pero en un grado leve, me dan ansiedad. Y a lo mejor cuando se combinan en otra combinación, me da depresión. Y a lo mejor se combinan de otra forma y lo que desarrollo es trastorno bipolar. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es justamente lo que pasa en las patologías psiquiátricas. No se ha podido aislar ningún gen porque no es un problema de un solo gen. En realidad son muchos los genes que pueden estar alterados y necesitan estar alterados al mismo tiempo, o bien tener una interacción con el ambiente para desencadenarse. Con el ambiente, a nivel genético, cuando decimos ambiente, ahí ya no solo nos referimos a situaciones estresantes o a crianza, también en el ambiente hay otras cosas, por ejemplo, enfermedades infecciosas, por ejemplo, alimentación. Entonces aquí, como ven, es donde verdaderamente se vuelve un enredo. ¿Me explico? Aquí, de pronto, una enfermedad se desencadena solo si tenía los 3 genes y además una crianza patológica y además me dio virus de hepatitis C. ¿Me explico? Exacto. Entonces aquí es donde verdaderamente se vuelve complicado y también la razón por la que no encontramos causas específicas, como si lo hay, por ejemplo, cuando decimos tuberculosis. Para que uno tenga tuberculosis necesariamente tiene que tener Mycobacterium tuberculosis, o sea, necesariamente tiene que haber sido infectado por esa bacteria. Y si esa bacteria no te infectó, no tienes tuberculosis, punto, ¿no? Aquí no, aquí es muchísimo más complicado y las manifestaciones son mucho más diversas. Entonces, en general, el tener una persona en la familia que tiene una enfermedad psiquiátrica no me predispone a esa, me predispone a cualquiera del grupo de las enfermedades psiquiátricas. ¿Ok? Ok, entonces los factores biológicos justamente están estos muchos genes que actúan de formas diferentes y dependiendo del ambiente en el que estemos van a funcionar diferente. Les voy a poner un ejemplo con una enfermedad que no es psiquiátrica, la diabetes. Pues la diabetes, una de las teorías de por qué es mucho más frecuente en los mexicanos que en otras poblaciones, que a mí no me parece tan descabellada, es que
por muchos años la población mexicana, en la época de la colonia y etcétera, estuvo expuesta a situaciones de hambre muy prolongada, o sea, a periodos muy largos de ayuno y a durante muchos meses tener un alcance a los medicamentos muy, muy limitado, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los que sobrevivían más? Los que tenían una capacidad muy alta de almacenar, ¿no? En su cuerpo, o sea, metabólicamente, lo poco que comían lo lograban almacenar y hacer reservas. Entonces podían aguantar muchas horas de ayuno. Esos sobrevivían y transmitían sus genes. Los otros, pues, se morían. Ahora cambia la historia y de pronto ya no estamos expuestos a grandes periodos de ayuno y a mucha limitación en la comida. Al revés, tenemos comida altamente calórica y ya no tenemos los trabajos forzados y ya no tenemos una pérdida enorme de calorías. Entonces, este cambio genético que antes nos permitió sobrevivir, ahora nos está matando, ¿no? Entonces, eso es para decir que estas vulnerabilidades no necesariamente son vulnerabilidades siempre, dependen del contexto en el que estamos, el que sea una vulnerabilidad o no. O sea, a lo mejor justamente el que tuviéramos estos cambios que nos hicieran particularmente propensos a desencadenar una respuesta ansiosa, sería muy útil si viviéramos en la selva, ¿me explico? Pero viviendo aquí en la ciudad, en un medio urbano, pues no es muy útil, ¿no? Entonces no es que sea bueno o malo, necesariamente patológico, es que en el contexto en el que estamos no ayuda para sobrevivir, ¿ok? Entonces, esto pues, para explicarles que que hay varias áreas del cerebro que funcionan diferente en las personas que son ansiosas que en las personas que no lo son. Y además, la respuesta del organismo es diferente en las personas que son ansiosas y en las personas que no lo son. Entonces, por ejemplo, hay algunos receptores que son como más rápidos en su responder. Entonces, ¿qué partes de nuestro cuerpo están involucradas en la ansiedad? Entonces, el cerebro, por supuesto, ¿no? Creo que nadie lo había dudado, el cerebro está ahí, el corazón, el sistema vascular y las glándulas adrenales, ¿no? Okay. Entonces, eso es muy a grosso modo, hay más cosas, ¿no? Pero estos están involucrados, ¿no? Entonces, ¿qué áreas del cerebro? Entonces, aquí vamos a ver esta parte, no le tengan miedo al cerebro, se los voy a explicar. Entonces, el cerebro tiene muchas áreas diferentes y se encarga de hacer un montón de cosas. El cerebro nos permite que nos movamos, nos permite hablar, nos permite recordar, nos permite controlar el corazón, nos permite controlar la respiración, ¿no? Hace un montón de cosas. Y para lograr todas esas cosas, en realidad es como un trabajo en equipo donde varias áreas se están comunicando unas con otras para poder desencadenar las respuestas. Okay. Entonces, aquí, de este lado, en la de arriba, lo que tenemos es la parte frontal del cerebro. De aquí adelante, digamos que si nosotros tuviéramos que colocar algún lugar el raciocinio de nuestro ser, estaría aquí. Le vamos a denominar el policía. Okay. Es nuestro policía, ¿no? Okay. Es el que vigila que estemos haciendo las cosas bien, o si hay alguien que le guste el psicoanálisis, ahí está el super yo. ¿Me explico? O sea, allí está la parte de nuestro cerebro que dice, sí está bien que hagas esto, no lo hagas, que oso. ¿Me explico? Esa parte es la que controla eso. De este lado está una cosa que es el cíngulo, le llaman la corteza del cíngulo. Esta se encarga del control de las emociones. Entonces, tenemos dos grandes que controlan emociones aquí. La amígdala y el cíngulo. La amígdala, me voy a enfocar más en ella, ahorita vienen un par de diapos de solo la amígdala, porque la amígdala en trastornos ansiosos es bien importante. Digamos que, pues no quisiera tildarla de la mala, pero si tuviéramos que tener una mala en esta película, la amígdala es la mala, ¿no? Entonces, la amígdala es una parte del cerebro que está presente desde hace muchísimos años en la evolución. Está presente en los mamíferos, mucho menos, no me gusta decir eso porque cada quien evoluciona como quiere, pero menos desarrollados en el humano, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no?
Entonces está presente muy, muy lejos en la evolución. O sea, mamíferos muy, muy poco desarrollados ya tienen la amígdala presente y responde más o menos igual que la del humano. Ok. Entonces, la amígdala, ¿qué es lo que determina? La amígdala le llega una emoción, o le llega más bien un estímulo de fuera, y la amígdala es la que decide si esa emoción es positiva o es negativa, y la intensidad con la que hay que responder. Entonces, por ejemplo, llega mi hijo corriendo a abrazarme y la amígdala es la que me dice, ¡ay, es tu hijo, qué lindo, qué padre! Y la que dice, te tienes que sentir feliz, esto es positivo y además muy feliz, ¿no? Esa es lo que dice la amígdala, ¿no? Y también la amígdala es la que va a decir, si yo tengo una fobia, veo una araña y la que va a decir, ok, tienes que sentir miedo, muchísimo, muchísimo miedo, ¿ok? Entonces ella solo dice si es positivo, si es negativo y la intensidad. Y además no suele ser muy buena para las medias tintas. Es decir, dice, esto es bueno, o no, esto es malo. ¿No? No es muy buena para encontrar medias tintas. Esa no le toca a ella, eso le toca acá. Esta parte del cerebro es la que sí dice, a ver, espérate, y entonces, ¿qué hace? Le pregunta a otras partes, estas partes de aquí se encargan de la memoria, y estas partes de acá se encargan también de comunicarse con otras áreas del cerebro. Entonces digamos que es el jefe tranquilo, que llega alguien gritándole, es que me hizo, y entonces él dice, a ver, espera, déjame, voy por más evidencia. Entonces ya se va y dice, a ver, cuéntame, ¿qué estaba pasando? Y entonces saca como partes de información del recuerdo, de recuerdos de cosas positivas que pasaron cuando reaccioné así de mal, de cosas negativas que pasaron cuando reaccioné así de mal, de otras situaciones en las que ha pasado esto, pero la libré, ¿me explico? Es el que ayuda a poner en contexto y entonces es el que va a dictar, después se comunica con otra parte del cerebro que está más por acá, que es la del movimiento, y es el que va a dictar cuál es la conducta final, ¿no? Él es como el árbitro o el juez que va a decir, a ver, de todo lo que ustedes me están diciendo, vamos a poner esto. Entonces, esta parte de aquí es la que se entrena mucho en psicoterapia. En psicoterapia justamente logramos hacer que esta parte del cerebro se vuelva un muy buen juez, o sea, que sea muy capaz de decir, a ver, espérate, antes de hacerle caso a la amígdala que de eso todo es blanco y negro, vamos a tratar de poner esto un poco más en contexto de grises y vamos a ver cuál va a ser la mejor decisión a tomar. ¿Okay? Ahí lo hacen mucho en psicoterapia. Aunque hay otras partes de psicoterapia, esta es la parte cognitiva de la psicoterapia, no sé si vieron en el temario, que hay una parte que son estrategias cognitivas y otra que son estrategias conductuales. Entonces, las estrategias cognitivas se basan en hacer que esta parte del cerebro sea, esté muy bien armada de herramientas, tenga muchos argumentos. Y las partes conductuales se van a centrar en hacer que la amígdala, sobre todo, baje la intensidad con la que está disparando. O sea, está diciendo, esa araña me da mucho, mucho, mucho miedo. Entonces es, ok, vamos a tratar de que te dé menos miedo, ¿no? Entonces esa parte hace la parte conductual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la amígdala? Entonces es una región que está, perdón, aquí se empalmó un poquito, pero bueno, lo que dice es endógeno y hormonas. Entonces, que está involucrada en el condicionamiento al miedo y que recibe información del medio ambiente a través de los sentidos para comunicarse con otras áreas del cerebro, ¿no? Y que además se comunica también no solo con esa parte frontal que va a dictar la conducta, sino con otras partes. Me voy a regresar un poquito a la anterior, perdón. Gracias. Okay. Regresándonos un poquito a la anterior, aquí lo que tenemos acá es una cosa que nosotros llamamos el tallo cerebral. El tallo cerebral es una parte que también evolutivamente está presente desde hace muchísimo, y en esta parte están todas las cosas que controlan nuestro cuerpo. Por ahí está el centro de la respiración, el centro del latido cardíaco, está el que le da el tono muscular a nuestro cuerpo para que no nos caigamos y nos podamos estar parados, controla la presión arterial. ¿Me explico? Entonces, la amígdala manda una señal a estas partes, a la parte le dice por un lado, llega y le dice al jefe, oye, es que me hizo esto, ¿no? Pero también le manda una señal a la parte límbica diciéndole, oye, me hizo esto, deberías de sentirte bien triste de que nos hizo eso, ¿no? Pero también manda señales a zonas mucho más centrales
que involucran, que se comunican con el tallo cerebral. Y entonces directamente manda una señal antes de preguntar si sí está bien o no está bien. Yo ya le dije al corazón que se acelere y yo ya le dije a los pulmones que se pongan a respirar más rápido, ya le dije a los músculos que se tensen y a la presión arterial que suba. Porque, pues si no, para cuando nos responde el jefe, el león ya no comió, ¿no? Entonces, manda todas esas señales. Entonces ella es la que provoca estas señales. Después, obviamente, hay un circuito. O sea, primero todos dicen, ok, sí te hago caso, pero después empiezan a mandar señales de retroalimentación al policía y le dicen, oye, quiero que sepas que me aceleré, quiero que sepas que estoy respirando súper rápido, y entonces tú dime si debo de mantenerlo así o ya dejo de hacerle caso a la amígdala, ¿no? Entonces, ahí es donde también mucho de la terapia entra en juego. Entonces, ahí es donde nosotros nos obligamos a controlar la respiración, nos obligamos a sentarnos, a afianzarnos en el suelo, a agarrarnos y a decirle a nuestro cuerpo, no, a ver, espera, vamos a regresar porque esta reacción fue exagerada para lo que estaba pasando, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a retroalimentar en ese segundo tiempo, ¿ok? Entonces aquí están, en este esquemita, se las muestro otra vez, y aquí lo que les quiero mostrar es justamente los estudios en los que se dieron cuenta de que era la amígdala tan importante. Son estudios en los que miden cuáles son las partes del cerebro que están consumiendo oxígeno, y entonces a eso les llamamos, y como en el estudio se ven de otro color, ¿no? Porque así está programada la computadora, les llamamos, se prenden, ¿no? Nosotros usamos el término, se están prendiendo esas áreas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas que se prenden cuando estamos ante un estímulo que genera ansiedad o genera miedo? Pues todas las que les mostré antes, pero en particular la amígdala. Y esta intensidad con la que se prende es algo que podemos medir. Entonces, justamente hay unos estudios bien padres en personas ansiosas, también, de hecho, las hay en personas deprimidas, porque la amígdala también está ahí, en los que les ponen un estímulo que los pone nerviosos y una persona, es decir, todos podemos coincidir en que algunas cosas que evolutivamente le resultan desagradables a casi cualquier ser humano por razones evolutivas. Entonces probablemente si nos ponen un alacrán o nos ponen una araña o nos ponen una rata, particularmente si no es blanca y bonita, sino negra y fea, casi todos vamos a tener una sensación como parecida a la ansiedad, y en personas con fobia, claro, miedo, ¿no? Ok. Entonces, lo que hacen es, les hacen esta resonancia magnética a las dos personas y ven qué es lo que pasa. Identifican que se prenden en las dos la amígdala, pero en los que tienen una fobia o tienen un trastorno de ansiedad, se prende con una intensidad descomunal, ¿no? O sea, se prende con un nivel de intensidad que no es para nada el del resto de la gente que no tiene trastorno de ansiedad. Y curiosamente, se prenden áreas que no tendrían por qué prenderse. O sea, se prende mucho menos ese policía está mucho más apagado de lo que debía estar, o de lo que está en las personas que no hicieron esa respuesta tan marcada. Y además se empiezan a activar partes que no tendrían por qué activarse. Por ejemplo, áreas motoras, como todavía no tienes por qué huir y tú ya estás activando áreas de correr. ¿Me explico? Sí. Ahora, entonces les decía yo también que la amígdala es algo que puede ser condicionado. Entonces, aquí en este experimento lo que hacen es que a la pobre ratilla, primero la ponen en ese ambiente y ella está tranquila y dice, mira, en este ambiente no pasa nada. Y de repente un día, al mismo tiempo que lanzan un pitido, le dan un toquecito en las patas, ¿sí? Y entonces lo hacen un par de veces, hasta que exactamente al mismo tiempo, hasta que de pronto la ratita, de solo escuchar el ruido, empieza a asustarse, ¿no? Y llega un momento en el que no importa que ya nunca más le den toques, siempre que escuche el ruido va a desencadenar una respuesta ansiosa. Uh-huh. Entonces eso, no sé si ustedes lo logran identificar, yo sí lo identifico conmigo con la alerta sísmica. Sí. ¿No? Entonces ahora cada vez que suena la alerta sísmica me pongo muy malita. Sí. Y justamente es porque nos condicionaron. Es muy bueno que nos hayan condicionado, porque en efecto la razón por la que eso se condiciona es para que puedas asociar dos cosas, y entonces antes de que llegue el estímulo negativo tú ya estás emprendiendo la reacción necesaria, ¿no?
Entonces, a lo mejor antes, o esos mamíferos que todavía viven por ahí en la selva, pues claramente logran asociar, por ejemplo, el olor a tigre con mucho peligro, ¿no? Entonces ya solo huelen tigre y sienten miedo y corren, ¿no? Ok. Entonces, claro, eso es útil, pero algunas veces nuestro cerebro lo hace de una forma muy curiosona y que ya no ayuda mucho. Por ejemplo, en estrés postraumático, de repente ya asociamos todo lo que ocurrió en un lugar con esa sensación. Entonces ya no puedo volver al edificio porque me desencadena una respuesta incontrolable. Cuando el edificio no tiene la culpa de que ahí me hayan asaltado, ¿no? O sea, el edificio es el edificio y me asaltaron ahí, me pudieron haber asaltado en Insurgente, ¿no? Ok. Y después ya se vuelve muy difícil y a veces se agarra de cosas que ni siquiera fueron conscientes por este asunto de que vaya activa cosas sin preguntarle al policía si las puede activar. Entonces no sé si les ha pasado, seguramente, que de repente hay algún olor y el olor directamente desencadena una emoción. Uh-huh. Eso. Y ni siquiera saben, o sea, todavía ni identifican a qué huele, pero sí, la emoción ya está ahí, ¿no? Sí. Así es, o sea, estamos condicionados. Ok, listo, pues con esto terminamos nuestra clase de la neurobiología de la ansiedad. ¿Tienes duda? No, al contrario, me aclaró mucho como toda la importancia que tiene, sobre todo con la parte de la biología, ¿no? Y los genes y todo esto. Sí, de hecho, muchas gracias. Yo no tengo dudas, solo más bien no entiendo, o sea, es que yo entiendo perfectamente bien cómo funciona, pero lo que me causa duda es cómo a pesar de entender cómo es el proceso, por qué se repite tantas veces, y a pesar de que ya lo tienes un poco racionalizado, cómo de todas formas te sigue repitiendo, ¿me explico? Sí, eso es normal. Bueno, yo pienso que es normal que te cause conflicto porque a mí me causa conflicto y eso es normal, no, porque a todo el mundo me causa mucho conflicto, ¿no? Pero curiosamente, la respuesta que yo le doy a eso es que el que entendamos lo que está pasando no necesariamente hace que tengamos control sobre eso. O sea, el que esté ocurriendo en el cerebro no quiere decir que nuestros pensamientos pueden pararlo. Hay partes de nuestro cerebro que no son influidas por el pensamiento. Hay partes que sí, pero hay partes que no. Entonces, las partes que no, pues es lo mismo que si yo te dijera, oye, es que ¿por qué? Si puedo entender perfectamente por qué tengo gastritis, ¿por qué no se detiene? ¿No? O sea, ¿por qué sigo generando jugos gástricos a lo bestia? ¿No? Pues porque no tienes control sobre tu secreción de jugos gástricos. O sea, tu parte consciente, por muy consciente que sea, no va a decirle al páncreas secreta insulina, no le va a decir a tu hígado o a tu vesícula libera bilis, ¿me explico? O sea, entonces hay estas partes de tu cerebro que no están bajo control consciente. Eso me lleva también un poco a que esa es una de las razones por las que yo creo que son clave para desestigmatizar estas enfermedades, ¿no? O sea, la gente piensa que cuando está en el cerebro, pues por ende ya, si es en el cerebro la puedo controlar, pues no. O sea, no necesariamente, o sea, no puedes, tú no puedes decirle, o sea, el frontal no tiene injerencia sobre el tallo cerebral, así directa, ¿no? Entonces, no es porque yo lo piense, pero lo que sí es que nos sirve mucho entenderlo, porque entonces vamos a poder tomar medidas que nos ayuden a controlarlo. O sea, a lo mejor yo no puedo decirme, no le puedo decir a mi corazón que baje la frecuencia cardíaca, pero si me siento y controlo mi respiración, mi corazón va a bajar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Yo también tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, al principio de la presentación se mencionó que tiene que ver también con la presión arterial. ¿Qué tan frecuente es que la presión arterial suba o baje en relación a esto, a la ansiedad como tal? Es muy frecuente. De hecho ocurre cada vez. O sea, en la medida que hay una descarga adrenérgica, los principales receptores adrenalina se encuentran en el sistema cardiovascular. Entonces, la presión arterial enseguida sube.
no necesariamente sube a niveles que son patológicos, o sea, que consideraríamos de hipertensión arterial, pero sí la tensión sube. O sea, no vas a tener la misma presión cuando estás acostado descansando en tu cama que si te paras y estás en medio de una crisis de pánico. Tu presión puede subir. Y si tienes propensión a hipertensión arterial, es muy probable que las crisis de pánico te la desencadenen mucho antes de lo que hubiera pasado si no tuvieras crisis de pánico, y que esa hipertensión sea mucho más marcada que si no tuvieras crisis de pánico, ¿no? Entonces es frecuente que entonces empezaron con una crisis de pánico y pues sí, ahora acabaron con una crisis hipertensiva porque se les subió la presión muy muy alto y no lo logran controlar. ¿Cuándo se puede determinar si es, por ejemplo, que ya existe un problema de hipertensión a causa de la ansiedad? Eso, ahí seguiremos los mismos criterios de cualquier diagnóstico de hipertensión arterial, es decir, una vez que te toman la presión, te tienen que tomar la presión arterial en momentos distintos, pero después de 5 minutos de reposo. Y entonces, si estando en reposo tienes cifras que superan los 120-80, que son las cifras normales, se considera que tienes hipertensión arterial. Entonces ahí es cuando te hacen el diagnóstico. Entonces, en realidad no cambia la forma de hacer el diagnóstico, pero sí puede ser que cambie un poco el manejo. O sea, puede ser que te digan, ok, ya tienes hipertensión arterial, vamos a darte un manejo para la hipertensión arterial, pero si tú no controlas tu ansiedad, esa hipertensión va a ser de difícil control. Entonces, y al revés, si tú controlas tu ansiedad, probablemente necesitemos fármacos menos potentes o menor número de fármacos. Excelente. Y con respecto a eso, ¿hay posibilidad de que se baje la presión por la ansiedad? Sí. Eso que dices, Jorge, es importante. O sea, este circuito que se empieza, digamos que es como una respuesta que hace que este circuito se active, ¿no? Y entonces ahora, ¡pum!, se activó y estás en respuesta al estrés y en modo huida, ¿no? Uh-huh. Y de pronto se empieza a activar a cada rato, y entonces llega un momento en el que el sistema pierde sus controles internos y empieza a desencadenarse cuando no tiene que desencadenarse y de formas aberrantes. ¿Me explico? Entonces, una persona que tiene trastorno por crisis de pánico, al principio tenía las crisis muy claramente ante estímulos estresantes. Y llega un momento en el que está plácidamente viendo un musical en el cine y ¡pum!, crisis de pánico, ¿no? Claro. Y no hay ningún desencadenante del pensamiento, no hay ninguna cosa ambiental, simplemente el sistema se activó solito, se activó en partes más abajo del sistema, o sea, más abajo refiriéndome a no en el cerebro, sino más abajo, en partes más abajo del sistema, de repente ¡pum!, se activa. Y se puede activar de forma aberrante, entonces de repente ¡pum!, viene una descarga y en lugar de tener un montón de adrenalina, un montón de acetilcolina, que es el contrario, el que hace que más bien te relajes, y ¡pum!, se baja la presión de golpe y te desmayas, ¿no? Ok. Entonces sí puede ocurrir eso. Muy bien. Okay. ¿Alguna otra duda que tengas? ¿No? Ok. Si les surgen más dudas a lo largo de la semana, les pediría que por favor nos las manden por correo. Creo que ya tienen mi correo, si no deben de tener mi WhatsApp. Pero bueno, de todas maneras yo ahorita me encargo de mandarles un correo para que puedan mandar ahí sus dudas. Será un correo en el que estemos tanto Ángeles como Sara y como yo, para que podamos estar ahí. Las preguntas sobre esta clase, habrá algunas que las conteste Ángeles, habrá algunas que no pueda contestar, entonces yo se las contesto por correo directamente, pero en adelante las que tenga Ángeles, la idea es que tengan una semana para poder ver el curso si es que no pudieron asistir en vivo, y tengan toda esa semana para hacer las preguntas, enviarlas por correo y que al inicio de la siguiente sesión puedan ser contestadas. ¿Ok? Ok. Correcto. Bueno, muy bien. Pues espero que les haya gustado y nos estamos viendo.